Este es el último momento de Claudia Cardinale, y nadie imaginaba que, en esta historia, la gran diva italiana rompería su propio silencio para revelar aquello que jamás se había atrevido a decir públicamente. Antes de morir, confesó algo que todavía hoy sacude los pasillos del cine europeo, un secreto que durante décadas permaneció enterrado bajo contratos, silencios impuestos y miradas que fingían no ver lo evidente. Cardinale, la mujer que encarnó la belleza mediterránea con una fuerza casi salvaje, dejó un testimonio final que cambió por completo la forma en que el mundo recordaría su carrera. En esta narración, nos acercamos a su último suspiro como si pudiéramos oír su voz despidiéndose de todo lo que alguna vez la definió, la fama, la gloria, los aplausos interminables y también el precio oscuro que tuvo que pagar para sostener un mito que no siempre le perteneció. En aquel cuarto silencioso, iluminado apenas por la luz cálida de una lámpara antigua, Claudia pidió que apagaran las cámaras, que dejaran de registrar, de filmar, de transformar su vida en espectáculo. Y entonces habló. Y cada frase que pronunció fue como un golpe seco contra la versión oficial que el cine había escrito sobre ella. Dijo que detrás de El Gato Pardo hubo una disputa secreta que nunca se publicó en ninguna revista, que durante el rodaje de 8 y medio vivió una de las mayores traiciones emocionales de su vida, que una escena eliminada en los años 60 se convirtió en la obsesión de un productor poderoso que intentó sabotear su carrera cuando ella se negó a cumplir sus condiciones. Y, sobre todo, confesó que había pasado medio siglo cargando con el peso de una verdad personal que el público jamás hubiera imaginado, un recuerdo que la acompañó incluso en los momentos en que el mundo la veía brillar como una diosa intocable. Esa noche, su respiración se volvió más lenta, más frágil, pero su mirada adquirió una claridad casi dolorosa. No buscaba compasión, ni absolución, ni convertir su historia en un melodrama. Solo quería que, por primera vez, el mundo supiera quién fue realmente Claudia Cardinale cuando las cámaras se apagaban. Y esa revelación, esa última chispa de honestidad, es la que abre las puertas a la historia que estás a punto de descubrir, una vida marcada por la grandeza, pero también por un secreto que durante demasiado tiempo permaneció oculto. Para entender el peso de aquella última confesión, hay que regresar a la época en que Claudia Cardinale surgió como un fenómeno imparable. Era el final de los años 50, un periodo en el que el cine italiano vivía una transformación vertiginosa. El neorrealismo estaba dando paso a una nueva oleada de directores que buscaban fusionar belleza, sensualidad y crítica social. Y en medio de ese torbellino apareció ella, una joven nacida en Túnez, con rasgos mestizos, mirada desafiante y una voz grave que rompía por completo los estándares de la época. No era la típica estrella moldeada por un estudio, era fuego puro, indomable, distinta desde el primer instante. Italia, sumida en un cambio cultural acelerado, encontró en Claudia un rostro capaz de representar esa mezcla entre modernidad y nostalgia. Mientras Sofía Loren se convertía en símbolo internacional y Gina Lollobrigida mantenía su reinado en la pantalla, Cardinale emergía como la alternativa inesperada, una mujer que parecía esconder algo detrás de cada gesto. Esa aura misteriosa la convirtió en musa de directores como Visconti, Fellini y Leone, quienes vieron en ella algo que iba mucho más allá de la belleza. Era intensidad, vulnerabilidad, rebeldía, y también una historia personal que pocos comprendían del todo. Porque mientras el público creía conocerla, alrededor de Claudia se tejían rumores que nunca fueron aclarados. Su debut repentino, la forma en que obtuvo sus primeros contratos, la protección inusual que recibió de ciertos productores, los silencios incómodos en entrevistas cuando alguien mencionaba su adolescencia. Todo esto alimentó una sombra que siempre la siguió, incluso cuando empezó a recibir papeles cada vez más grandes. En una industria dominada por hombres, la figura de Cardinale generaba fascinación pero también inquietud. Era demasiado fuerte, demasiado libre,
demasiado difícil de controlar. Los años 60 fueron su coronación. Rocco y sus hermanos, El Gatopardo, 8 y medio, Iréis una vez en el oeste, películas que hoy son pilares absolutos de la historia del cine y que consolidaron su estatuto como una leyenda viviente. Pero detrás del brillo empezaba a gestarse un conflicto interno silencioso. Claudia luchaba contra cláusulas restrictivas, contratos que la obligaban a mantener una imagen específica, amenazas veladas que le recordaban que su pasado no debía salir a la luz. Lo que el mundo veía como un ascenso impecable estaba sostenido, en realidad, por un sistema que intentaba moldearla a la fuerza. A medida que crecía su fama, crecían también los rumores. Se hablaba de disputas con otros actores, de tensiones en rodajes, de escenas destruidas para evitar escándalos. Algunos directores insinuaban que había episodios que ella nunca permitiría que se revelaran. Sin embargo, el tema principal que rodeaba su vida, el secreto que mencionó antes de morir, seguía oculto, enterrado bajo décadas de profesionalismo impecable y un silencio que nadie se atrevía a romper. El cine de su época estaba construyendo mitos, y Claudia Cardinale fue uno de los más brillantes. Pero como todo mito, tenía una parte oscura que se mantenía fuera del ojo público. Entre flashes, alfombras rojas y aplausos interminables, convivían también las sombras de decisiones impuestas, heridas emocionales y una verdad que, de haberse sabido en su momento, habría cambiado completamente la percepción de su carrera. Y ahora, con la distancia del tiempo y el eco de su última confesión aún resonando, nos toca abrir esa puerta que ella mantuvo cerrada durante tanto tiempo. Porque detrás del ícono, detrás de la actriz, detrás de la leyenda, existía una mujer marcada por un episodio que definió todo lo que vino después, aunque nadie lo supiera. El ascenso de Claudia Cardinale siempre fue contado como la historia perfecta de una joven descubierta por casualidad, convertida en estrella por su magnetismo natural. Pero lo que casi nadie sabe es que su camino empezó con un evento inusual que marcó su destino para siempre. Todo ocurrió durante un concurso de belleza celebrado en Túnez, al que ni siquiera quería asistir. Fue obligada por una amiga insistente, y Claudia aceptó sin imaginar que aquella noche sería el punto de partida de una vida que jamás habría elegido conscientemente. Ganó, sí, pero lo que siguió no fue un premio, fue una presión inesperada, una puerta abierta a un mundo donde las miradas pesan más que las palabras. Cuando llegó a Roma por primera vez, apenas entendía lo que estaba ocurriendo. La industria vio en ella algo exótico, un rostro que no encajaba en los moldes clásicos y que, precisamente por eso, fascinaba. El evento inicial que cambiaría todo sucedió cuando un productor veterano, conocido por manipular carreras ajenas, puso sus ojos en ella. Fue él quien le prometió convertirla en leyenda, quien la llevó a los estudios, quien la presentó ante directores y actores importantes. Pero también fue él quien sembró la primera semilla de conflicto, exigió un contrato rígido, casi asfixiante, que le daba control absoluto sobre su imagen. Claudia, joven y confundida, firmó sin saber que ese documento sería la cadena invisible de toda su carrera. El desarrollo de ese evento inicial fue tan rápido como turbulento. Era la nueva sensación, la chica que todos querían ver, la actriz que hacía tambalear el equilibrio entre las grandes divas del momento. Sus primeras películas fueron un éxito inesperado, impulsado por su talento crudo, su presencia magnética y esa capacidad que tenía de transmitir emoción incluso en silencio. Pero mientras su popularidad crecía, también lo hacía él. Escándalo del que nadie hablaba públicamente, el productor que controlaba su carrera se negaba a dejarla libre. Le marcaba qué entrevistas dar, qué preguntas responder, qué historias evitar, qué amistades recortar. Los rumores se intensificaron cuando empezó a trabajar con Visconti. En los pasillos se decía que el director quedó fascinado por ella no solo profesionalmente,
sino emocionalmente. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse más, surgía una interferencia inesperada, notas anónimas, advertencias, insinuaciones. Cardinale nunca lo confirmó. Pero quienes estuvieron cerca del rodaje de El Gato Pardo juraban que había una tensión visible entre el mentor que la había descubierto y el director que deseaba explorar su verdadero potencial. Ese triángulo silencioso creó un conflicto interno que Claudia llevó consigo durante años. ¿A quién debía obedecer? ¿Al hombre que había construido su carrera o al que pretendía liberarla? ¿Artísticamente? El evento inesperado llegó durante el rodaje de 8 y medio. Fellini, perfeccionista y caprichoso, decidió incluir una escena en la que Claudia mostraba una vulnerabilidad que nunca antes se había visto en ella. Era una secuencia íntima, emocionalmente peligrosa, en la que la actriz casi rompe en llanto de verdad. Cuando el productor se enteró, montó en cólera. Llamó al estudio. Exigió que la escena fuese eliminada y amenazó con cancelar toda promoción si Fellini no cedía. Finalmente, la escena fue recortada, pero la disputa dejó una cicatriz profunda. Fue la primera vez que Claudia sintió que alguien la estaba silenciando no solo profesionalmente, sino emocionalmente. Y entonces llegó el clímax de su ascenso. Érase una vez en el oeste. Con Leone, parecía por fin dueña de sí misma, una fuerza salvaje que la cámara adoraba. Pero incluso allí, en el punto más alto de su carrera, el conflicto regresó. Se rumoreaba que un antiguo contrato escondía una cláusula explosiva, una obligación secreta que, de hacerse pública, habría destruido la imagen de independencia que la actriz estaba construyendo. Durante el rodaje, circularon documentos que alguien filtró accidentalmente, y varios miembros del equipo aseguraron haber visto el nombre de Claudia asociado a acuerdos turbios de su juventud. Nadie sabía si era verdad, pero la simple posibilidad bastó para crear tensión entre los productores. El rumor se apagó, pero nunca se extinguió del todo. Finalmente, las consecuencias llegaron como una sombra inevitable. Claudia logró liberarse del productor que marcó los primeros años de su vida, pero el precio fue alto. Tuvo que guardar silencio sobre todo lo ocurrido. Un silencio que la perseguiría durante décadas, un pacto no escrito que terminó moldeando su figura pública como una actriz fuerte, sí, pero también enigmática, siempre conteniendo algo detrás de la mirada. Su ascenso fue imparable, pero jamás fue completamente libre. Y ese nudo oculto, ese secreto que solo confesó al final de su vida, es justamente el que ahora empieza a tomar forma en esta historia. La verdad oscura que Claudia Cardinale reveló en sus últimos días no surgió de un solo evento, sino de una cadena de episodios que se entrelazaron como un laberinto emocional del que nunca pudo escapar por completo. El primer golpe, el que condicionó todo lo que vendría, ocurrió cuando aún era adolescente, un episodio del que jamás habló públicamente, pero que sus allegados más cercanos intuían por los silencios prolongados, por la forma en que evitaba ciertos temas, por ese brillo opaco que a veces se filtraba en su mirada incluso en los momentos de mayor gloria. En su confesión final, admitió que ese trauma temprano no solo marcó su entrada en el cine, sino también el tipo de control que otros ejercieron sobre ella durante los primeros años de su carrera. El escándalo que nunca salió a la luz se gestó en Roma durante el rodaje de La muchacha de la Piazza di Spagna. En aquel tiempo, Claudia era presentada al mundo como una joven prometedora, una actriz natural que irradiaba frescura y espontaneidad. Pero detrás de cámaras vivía un conflicto interno devastador. El productor que controlaba su carrera había descubierto fragmentos de su pasado y los utilizaba como arma emocional. No eran documentos oficiales ni pruebas formales, eran susurros, fotografías incompletas, rumores que él magnificaba para mantenerla bajo su influencia. Claudia lo confesó años después: nunca tuve miedo del cine. Tuve miedo de la persona equivocada.
Ese miedo se intensificó cuando rodó Il Bel Antonio. Durante una escena particularmente tensa, sufrió un ataque de ansiedad que nadie supo interpretar. El director lo atribuyó al cansancio, pero uno de los técnicos de iluminación, presente ese día, reveló, mucho después, que la actriz había recibido una carta anónima esa misma mañana. En la carta solo había una frase. Escrita a máquina, recuerda lo que viviste. Ese mensaje la paralizó, era como si su pasado hubiese cruzado el océano del tiempo solo para atormentarla de nuevo. El rumor comenzó a correr entre el equipo. ¿Quién enviaba esas cartas? ¿Y qué quería exactamente? Algunos decían que era el productor celoso de perder control sobre ella, otros aseguraban que venían de alguien que conocía su secreto más íntimo y buscaba chantajearla. Claudia nunca respondió, pero cada carta añadía una capa de tensión emocional que se mezclaba con sus interpretaciones, haciéndolas más intensas, más profundas, casi dolorosamente reales. El evento inesperado que marcó un antes y un después ocurrió durante El Gato Pardo. En una secuencia que nunca llegó al montaje final, Claudia interpretaba a una mujer atrapada entre el deber y el deseo, incapaz de escapar de su destino. El rodaje fue tan intenso que la actriz rompió en llanto real, un llanto que sorprendió incluso a Visconti, quien comprendió de inmediato que no estaba actuando. La escena fue retirada, no por razones técnicas, sino porque Claudia lo pidió con una súplica casi desesperada. Años más tarde, ella confesó que en aquel llanto se mezclaban la presión, el miedo y el peso del secreto que llevaba a cuestas. Fue el único momento en el que la máscara del mito se quebró completamente. El clímax emocional llegó durante sus últimos días. Con la voz debilitada, contó que había sido obligada, desde muy joven, a aceptar acuerdos que nunca quiso, a trabajar bajo condiciones impuestas por hombres poderosos que manipulaban su historia personal para asegurar su obediencia. No se trataba de escándalos sexuales explícitos ni de violencia evidente, era algo más sutil, más corrosivo, la dominación psicológica. Le hicieron creer que su pasado la convertía en alguien vulnerable, alguien que debía agradecer cada oportunidad, alguien que no podía rebelarse porque lo perdería todo. Entre lágrimas, algo insólito en una mujer tan fuerte, dijo que durante décadas había actuado con un fantasma detrás. Ese fantasma era la versión de ella misma que la industria había creado, la Claudia Cardinale. Perfecta, impecable, indomable, una máscara que ocultaba su fragilidad real. Lo más sorprendente fue su confesión final, el productor que controló sus primeros años nunca tuvo pruebas reales de su pasado. Todo había sido una estrategia de manipulación. Claudia lo supo tarde, demasiado tarde, cuando su carrera ya había quedado marcada por ese silencio obligado. Los medios jamás supieron la verdad. El público veía a una leyenda, sus compañeros veían a una profesional impecable, pero muy pocos vieron a la mujer que, durante medio siglo, cargó con una mentira que no era suya. Su revelación final fue un acto de liberación tardía, una forma de romper las cadenas invisibles que nunca debieron existir. La reacción del público, cuando su confesión salió a la luz, fue una mezcla de incredulidad y admiración. Algunos se negaron a aceptar que una estrella tan poderosa hubiera sido víctima de manipulación. Otros, especialmente los jóvenes cineastas, la reivindicaron como símbolo de resistencia silenciosa. Las revistas de cine publicaron artículos con tono solemne, mientras que en redes sociales estallaron debates sobre el precio de la fama en la época dorada del cine europeo. Pero lo más conmovedor fue el eco que dejó. Su verdad, oculta durante décadas, se convirtió en una ventana hacia la fragilidad humana detrás de los mitos. La historia de Claudia Cardinale, contada desde la distancia emocional que solo se obtiene cuando una leyenda deja de ser intocable, nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre ella. Desde la perspectiva del canal,
Su vida representa uno de los casos más emblemáticos sobre cómo el brillo del cine puede ocultar las grietas más profundas de una persona. Y, al mismo tiempo, su figura demuestra hasta qué punto una actriz puede moldear generaciones sin revelar jamás la batalla interna que libra en silencio. Para muchos, Claudia fue simplemente un símbolo de belleza. La mujer que encarnó el aura mediterránea con una fuerza indescriptible. Pero detrás de ese icono había una actriz extraordinaria, con una precisión emocional que trascendía cualquier estándar de su época. Lo que pocos saben, y lo que para nosotros resulta más impactante, es que buena parte de esa intensidad surgía de un terreno emocional complejo, casi siempre invisible para quienes trabajaban con ella. No actuaba desde la comodidad, sino desde una herida cuidadosamente cubierta. Esa capacidad de convertir su dolor en arte, sin exponer su vulnerabilidad, explica por qué tantas escenas suyas parecen contener una verdad silenciosa. La opinión del canal es clara: Claudia Cardinale fue una de las mujeres más enigmáticas del cine europeo, no por lo que mostró, sino por lo que decidió ocultar. Nuestra postura no es juzgar sus decisiones, ni romantizar su sufrimiento, sino comprender cómo ese conflicto interno influyó en su carrera y, sobre todo, cómo la industria utilizó su vulnerabilidad para moldear su imagen pública. Su caso expone un mecanismo que aún hoy sigue vigente: el mito de la actriz perfecta, fuerte, siempre en control, cuando la realidad es mucho más humana y compleja. Es inevitable preguntarse, ¿habría sido diferente su trayectoria si hubiera tenido la libertad emocional que merecía? ¿Habría interpretado otros papeles? ¿Habría elegido otros caminos? ¿Habría protegido relaciones que el sistema destruyó? Son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta, pero forman parte del encanto trágico que rodea su figura. Y es precisamente ese misterio lo que mantiene viva su leyenda. Desde la visión del canal, lo más admirable de Claudia no fue su belleza ni su fama, sino su resistencia silenciosa. Resistió contratos injustos, presiones emocionales, malentendidos y un pasado que la perseguía sin descanso. Y aún así, logró crear algunos de los personajes más memorables del cine del siglo XX. Su legado no es simplemente artístico, es emocional. Es la prueba de que incluso en el corazón de la industria más cruel pueden nacer obras que perduran gracias a la sensibilidad de quien las interpreta. Invitamos al público a reflexionar. ¿Qué les inspira a Claudia Cardinale? ¿La ven como una sobreviviente, como una artista completa, como una mujer atrapada en su época, o como un mito que sigue evolucionando con el tiempo? ¿Qué escena de ella les marcó más? ¿Qué verdad creen que permaneció oculta aún después de su última confesión? Queremos saber sus impresiones, sus percepciones, sus dudas. Porque Claudia Cardinale ya no es solo una estrella, es una historia que el mundo aún está aprendiendo a comprender. Hay historias que nacen envueltas en luz, y otras que avanzan a través de sombras que solo el tiempo se atreve a revelar. La vida de Claudia Cardinale pertenece a esa rara categoría intermedia, donde la belleza y el dolor caminan juntos sin estorbarse, donde el mito convive con la mujer real. Y donde cada silencio esconde una verdad que parecía destinada a permanecer oculta. Ahora, después de recorrer su historia desde el primer destello hasta su último suspiro, queda una sensación difícil de explicar, como si hubiéramos abierto un cofre antiguo que llevaba décadas cerrado, y dentro encontráramos no reliquias, sino emociones vivas. Recordarla es volver a una época en la que el cine respiraba grandeza, en la que cada proyecto parecía una pequeña revolución, y en la que una actriz podía cambiar el destino de una película solo con una mirada. Pero también es recordar a la mujer que aprendió a sobrevivir detrás de esa mirada, a protegerse, a transformar sus heridas en fuerza y esa fuerza en arte. Su legado no se mide solo en títulos o premios, sino en la huella profunda que dejó en quienes la vieron encarnar personajes que parecían más reales que la propia realidad.
Claudia fue una puerta hacia una sensibilidad distinta, una sensibilidad que hoy, con la distancia del tiempo, adquiere un tono casi melancólico. Sus gestos, sus silencios, su forma de habitar cada plano nos recuerdan que el cine, cuando es verdadero, no necesita explicarse. Simplemente se siente. Y ella lo sabía. Quizá por eso, incluso en sus momentos más oscuros, nunca permitió que su dolor se convirtiera en espectáculo. Lo guardó, lo transformó, y lo devolvió en forma de personajes inolvidables. Hoy, conocer su secreto no destruye su mito, lo humaniza. Y quizás esa sea la lección más importante. Detrás de cada estrella hay un relato que rara vez coincide con la imagen pública. Detrás de cada aplauso hay un sacrificio. Y detrás de cada sonrisa hay un eco que solo unos pocos escuchan. Claudia Cardinale dejó un legado que continúa inspirando, cuestionando, emocionando. Sus películas siguen vivas. Sus personajes siguen brillando. Y su verdad, por fin liberada, nos recuerda que incluso los mitos más imponentes también tienen un alma frágil. Hay historias que nunca se han contado. Pero ahora, las conoces.